Silvia Nadalich, yo soy trabajadora social del Centro de Asistencia a la Víctima. Yo voy a hacer una pequeña presentación de la institución en la que trabajamos y después le voy a dar lugar acá a los compañeros que trabajaron y que van a presentar la investigación de la ruta crítica. El Centro de Asistencia a la Víctima, como para los que no lo conocen, es una institución que depende de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Fue creado allá por la década del 90, así que ya tenemos unos cuantos años de recorrido institucional. Y si bien atiende a víctimas de diferentes delitos, la violencia de género es una de las problemáticas que más nos convoca, nos preocupa y por la que más nos consultan. Somos un equipo interdisciplinario. En este momento estamos presentes de trabajo social y psicología, pero también trabajan con nosotros abogadas. Desde hace un tiempo empezamos a implementar esto de la atención interdisciplinaria, tratar de que la atención desde su primer momento tenga esta impronta y esta mirada. No es fácil, nos cuesta bastante sostenerla, pero la verdad que es una modalidad de trabajo que la recomendamos sobre todo para los equipos del interior o los equipos que se están recién conformando, no solo porque podemos brindar una atención y una mirada más integral, más completa, más compleja, sino también porque para los sujetos profesionales también genera otro tipo de situaciones de cuidado, podríamos decir. La violencia de género, como ya todos saben y conocen, es una problemática dolorosa, difícil para abordarla, una problemática que también requiere estar en una revisión permanente como sujetos profesionales que somos, porque tiene como un alto impacto también para nuestra subjetividad. Es decir, el campo de la violencia de género es complicado porque está inserto en este sistema patriarcal, como hoy decían las compañeras de políticas de género. Es decir, estamos nosotros también insertos en todo este sistema de creencias, de discriminaciones, de prejuicios. Entonces, necesariamente tenemos que ir como trabajándonos como en esa doble vía, ¿no? Trabajándonos nosotros como sujetos profesionales o como equipos de trabajo y trabajando con el sujeto que nos viene a consultar. Yo decía, es un problema complejo, multidimensional, por lo tanto es importante también trabajarlo interinstitucionalmente, articular, digamos, entre los distintos actores que intervienen en esta problemática, sean los que sean, porque también, como hoy decían más temprano, cada localidad tiene su realidad particular, pero no podemos, ante la complejidad del problema necesitamos también ir diseñando y elaborando estrategias que atiendan a esa complejidad. Por lo tanto, un solo equipo, un solo profesional es muy difícil que pueda dar respuesta por sí solo, ¿no? Necesariamente estamos obligados, yo diría, a trabajar con otros y otras, con otros equipos y actores. Yo quería destacar algo que, nombraron las compañeras respecto a la definición de la violencia de género según la ley, que ya todos conocemos, pero es esto que tiene que ver y que nos involucra directamente como equipos y que tiene que ver con toda conducta, acción u omisión que podemos perpetrar desde el Estado o como agentes del Estado, ¿no? Es decir, esto significa que tenemos que estar en esta revisión y en esta supervisión permanente de la tarea. Por eso también celebro la iniciativa del colegio de plantear esta formación en supervisión, porque nosotros desde la disciplina de trabajo social por ahí es algo en lo que tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir haciendo camino, ¿no? Porque no lo tenemos por ahí tan incorporado como por ahí otras disciplinas. Así que en esta problemática, como
como en todas, pero en esta principalmente necesitamos de, estar revisando, estar incorporando todo el tiempo la mirada crítica sobre nosotros mismos y sobre las intervenciones. Algo que yo quería también rescatar de la ruta crítica o de este concepto que los chicos después van a desarrollar, es que también el concepto en sí mismo también nos involucra a nosotros como actores, porque tiene que ver con el tipo de respuestas que damos desde las instituciones, ¿no? Con lo cual, bueno, también es otro detalle, otro aspecto como que también nos obliga de alguna manera y nos desafía a hacer este camino de revisión. Lo revelan, digamos, las mujeres entrevistadas, sino que también sale del Comité de Seguimiento de la Problemática de Violencia de Género acá en la Argentina, que es la desarticulación entre los equipos. Esto es algo que, bueno, a mí también me llama la atención y no quería dejar de decirlo, porque, bueno, es como también los nuevos desafíos que vamos teniendo en esto de las institucionalidades que vamos construyendo, ¿no? Y dentro de esto de las institucionalidades que vamos construyendo, también quiero agregar de no perder de vista esta capacidad instituyente que tenemos con nuestras intervenciones. Porque también lo que nos pasa muchas veces es que con los caminos recorridos o con las prácticas institucionales también vamos cayendo así medio en automatismos, en pilotos automáticos, en protocolizar todo, en medio de la fábrica de hacer chorizo, como decía recién, hablábamos recién con una de las compañeras. Digo, en estos automatismos. Entonces, no quería dejarlo pasar por alto porque, bueno, son como las cosas a tener en cuenta de aquí para futuro. Yo creo que estamos haciendo un camino, un recorrido en esto de la perspectiva de género, de la violencia de género, pero bueno, no bajar la guardia en esto de la mirada crítica y de todo lo que falta por hacer. Porque, bueno, también, como todos sabemos, la violencia no tiene límites, no tiene escaladas, seguimos con altas tasas de femicidios y entonces, bueno, tenemos que seguir pensando, investigando sobre nuestras prácticas y también poder generar nuevos dispositivos, digamos, de atención de atención y de prevención. Yo traje para mostrar, no teníamos ejemplares para todos, pero los vamos a colgar en la plataforma, además de la ruta crítica, que es la publicación para la Defensoría también publicó otros dos libros, que uno tiene que ver con el grupo de mujeres y la violencia de género, reescribiendo historias entre mujeres, es la recuperación de una práctica, una experiencia del dispositivo grupal de mujeres que están en situación de violencia, y el otro se llama Abriendo Sentidos, caja de herramientas para prevenir las violencias contra las mujeres, que, bueno, también son herramientas de trabajo, podríamos decir. Nosotros por ahí como equipo, bueno, tratamos de estar como atentos en esto y de dedicar también un poquito de tiempo a investigar, a estudiar. Por ahí no es fácil con nuestros lugares de trabajo y con las urgencias darnos este lugar, pero bueno, la verdad que es necesario porque, bueno, hay un montón de insumos que nos van surgiendo desde las prácticas, ¿cierto? Y bueno, y hay que tener ese tiempo por ahí como para mirarlas, poder verlas críticamente, supervisarlas y todo lo demás. Un camino de hormiga. Ir a un lado, hacer la medida de distancia. Esperar que ellos hagan toda la elaboración, que la lea el juez. De ahí llevar los papeles. Nadie te acompaña. De ahí al juzgado de familia de nuevo. Todo ese camino son horas. Lo firma la jueza y me tengo que ir a distintas comisarías de mi barrio. Y eso para que ellos estén al tanto de la medida de distancia. Y de ahí rezarle a todos los dioses de que lo encuentren a él, le hagan firmar la constancia para estar segura de que estoy protegida. Me interesa que empiecen a escuchar algunos relatos y que les queden algunas palabras. Camino de hormiga, esperar, nadie te acompaña, todo ese camino son horas y rezarle a los dioses.
Este tipo de relatos son los que trabajamos o los que acompañamos mujeres, por lo general empezamos a escuchar de manera reiterada en los espacios de atención o de acompañamiento. Esto nos empezó a hacer un montón de preguntas, ¿no? En ese relato hay cuestiones que tienen que ver con lo interno, con lo que le va pasando a ella en todo este camino, y hay otras cuestiones que tienen que ver con lo externo, con decirle a una jueza, esperar que una jueza tome la decisión. O sea, tiene que ver con lo que pasa en las instituciones. Entonces, hay dos factores que empezamos como rápidamente a diferenciar. Cuestiones que pasan en la subjetividad de cada una de estas mujeres y cuestiones que tienen que ver con el factor externo que está involucrado en el recorrido de estas mujeres. Ruta Crítica es una investigación que hemos realizado. Ruta Crítica es un modelo de investigación, no es una creación nuestra, sino que es una forma de investigar dentro de lo social. Viene de otro campo, ¿bien? Pero lo social lo ha tomado para realizar trabajos de investigación, como por ejemplo en los recorridos de mujeres que sufren situaciones de violencia. Toda situación de investigación surge, como le decía yo, de una problemática que uno, como trabajador en este caso, algo le empieza a hacer ruido. Este ruido que tiene que ver con lo que vemos, con lo que escuchamos, con el agotamiento, las frustraciones, el cansancio, la fatiga con las que en el primer encuentro con estas mujeres nos empezamos a escuchar, nos hicieron hacer estas preguntas que tienen que ver con lo que uno puede pensar que son los objetivos de la investigación. Dentro del libro los van a encontrar como objetivos de la investigación. Los preferimos trasladar como preguntas. ¿Qué hace, ¿no?, que una mujer que sufre violencia durante años, durante meses, durante un tiempo, decida buscar ayuda? ¿A quién recurre en primer lugar? Sean instituciones, sean personas. ¿Qué le va pasando en ese primer encuentro con instituciones o con personas? ¿Qué impulsa que una mujer rompa el silencio y decida hacer público lo que en su sufrimiento era para ella una situación íntima, lo que para ella sufría en silencio? ¿Qué hace que rompa con ese muro y decida hacer público esa situación? Público no significa hacer una denuncia. Creo que eso ya lo entendemos todos. Público significa abrir lo que sucede a otra persona o a una institución. ¿Qué factores motivan a que una persona continúe ese camino posterior a romper el silencio? ¿Qué situaciones hace que eso se obstaculice? Tiene que ver con lo que le pasa a ella, tiene que ver con lo que pasa en el contexto. ¿Y qué acciones va realizando esta mujer a lo largo de su historia de sufrimiento, de padecimiento, para evitar o salir de la violencia? Son muchas preguntas, pero creo que nos las hacemos todos. Y en algún momento lo que decidimos era dejar de compartir solamente lo que escuchábamos y trasladarlo a una metodología de investigación que nos pueda dar una herramienta de mayor eficacia a la hora de entender lo que está sucediendo en el campo de la situación de violencia, y a la vez que nos permita a nosotros como trabajadores tener un esquema de referencia para intervenir con mayor eficacia en esas situaciones. Y lo que quiero decir es esto: la práctica nos genera un problema todo el tiempo. Uno puede práctica, problema, no resolverlo y que la práctica siga dominando nuestra acción. Otra opción es práctica, nos genera un problema, el problema intentar de investigarlo para ver de qué manera uno puede ser con mayor eficacia para intervenir. Y después lo que nosotros encontramos es que uno vuelve muy diferente a la práctica una vez que ha atravesado ese problema para indagar en profundidad lo que sucede. Tenemos un marco teórico, como cualquiera de nosotros tiene un mapa de referencia, un paradigma de intervención en nuestra práctica, y lo trasladamos obviamente a lo que es la investigación. Obviamente la ley, la que ya trabajaron hoy, no me voy a meter ahí, la perspectiva de género, que muchas veces hablamos de que hay que tener perspectiva de género, y lo interesante es que ¿qué es lo que hay personas que quizás entienden cosas diferentes sobre lo que es la perspectiva de género. En este caso es tomarlo como un analizador permanente en las situaciones, en las relaciones entre varones y mujeres, entre las relaciones entre los géneros,
mirando con una lupa muy fina dónde está la desigualdad, dónde está la situación de discriminación, dónde ese analizador de poder, que es la perspectiva de género, nos permite a nosotros intervenir. No solamente decir esto es una situación de violencia de género, sino que la perspectiva de género como analizador nos debe permitir enfocar bien dónde está esa situación de desigualdad o discriminación de poder. A la vez, el marco de los derechos humanos, entendido como que las mujeres que sufren situaciones de violencia sufren una vulneración a los derechos humanos, y nosotros como operadores, sobre todo los que trabajamos en el Estado, tenemos que hacer que ese sujeto que ha perdido el derecho recupere el derecho o acercarlo al acceso al derecho que ha perdido. Por lo tanto, no solamente la situación de violencia como padecimiento, sino que también dentro de esa situación de violencia vemos que muchas veces el acceso a la educación, a la salud, a la justicia, al trabajo, se ve imposibilitado por la situación de violencia. Entonces, eso entendemos nosotros que tiene que ver con una perspectiva de derechos, no solamente con que se haga justicia, porque entendemos que en el recorrido del padecimiento de la violencia hay un montón de derechos que se van perdiendo, con los cuales nosotros como operadores tenemos que estar atentos a ver cómo hacemos que esa mujer que ha perdido un montón de derechos pueda acceder a esos derechos, no solamente nombrárselos, porque eso sería un lugar como de demasiada comodidad para nosotros. ¿Desde dónde vemos esto? Intentamos abrir el foco de nuestra observación a un paradigma que nos permita observar la problemática en todas sus dimensiones. El modelo de la complejidad que propone lo que es el modelo ecológico integral tiene como 4 analizadores que son muy importantes para ver el problema en su máxima dimensión, que es la situación individual, la subjetividad y la historia de la propia mujer, la situación vincular, lo que sucede con el victimario, lo que ha sucedido, su historia, la situación vincular con otros seres que la rodean, sean familias, amigos, personas laborales, etcétera, etcétera, o relaciones laborales, mejor dicho. Otro marco es el marco de las situaciones de lo comunitario, lo que sucede en el marco de las instituciones, qué ofrece cada institución, cómo está creada esa institución, cuáles son las respuestas que brinda la institución, qué dispositivos hay, qué recursos hay, y a la vez el otro marco, que es el que sostiene todo este paradigma, es lo que muchos han nombrado hoy, que tiene que ver con el patriarcado, que es el esquema cultural o la práctica cultural, la plataforma cultural donde se sostiene toda esta situación. Y a la vez, no solamente ver eso, sino cómo cada uno de esos elementos, en cada una de las situaciones que uno trabaja con las mujeres en situación de violencia, tratar de entenderlos, cómo interactúan entre sí y cómo impactan, ¿bien?, en la mujer todos estos factores. Ruta crítica, vamos al concepto, así como compartimos lo que este concepto significa. Ruta crítica es un constructo teórico, no es solamente un camino, o sea que tiene una teorización. Uno lo observa muy claramente cuando la mujer decide romper el silencio, uno visibiliza la ruta crítica, pero la ruta crítica se inicia mucho antes y se inicia en la subjetividad de cada una de estas mujeres. ¿Por qué se inicia ahí? Porque es en el lugar de sus pensamientos lo que ella empieza a pensar y a hacer decisiones y acciones que hace para empezar a evitar la situación de violencia, a querer salir de esa situación de violencia. O sea, todo lo que va pasando en esa subjetividad para intentar salir de esa situación empieza a dar forma a lo que es la ruta crítica. O sea, se construye en un inicio en el interior de cada una. Todas esas acciones que ella va realizando y todos esos pensamientos tienen un efecto en ella misma, que esos propios pensamientos y esos propios efectos con lo que va pasando en la relación con el victimario van teniendo diferentes respuestas que la fortalecen o la debilitan. En la ruta crítica intervienen una multiplicidad y heterogeneidad de factores.
Un primer factor, que después cada uno de estos factores, mis compañeras se lo van a ir explicando con mayor detalle, tiene que ver con lo que es un factor precipitante. Otro factor tiene que ver con lo que es un factor impulsor. Otro factor tiene que ver con lo que es un factor inhibidor. Estos factores todo el tiempo interactúan entre sí. ¿Por qué uno los aísla si todo el tiempo interactúan entre sí? Para poder estudiarlos y para poder como tener un mayor detalle de lo que está pasando. En la práctica, cada uno de estos factores, después le vamos a dar como un mapa de referencia que les va, creo yo, a aclarar mucho más la situación. Es un mapa para nosotros, para que nosotros podamos intervenir en aquellos factores en donde están debilitando a la mujer o que la están impulsando y trabajar también sobre eso. O sea, tanto en el marco de los espacios clínicos, los que son psicólogos, psicólogas, también como en el campo de trabajo social, para poder saber dónde hay que, diríamos, trabajar más con ella o dónde hay que impulsar más esa situación que ya viene con ella. Dentro de la ruta crítica, obviamente, intervienen instituciones y recursos. Y en donde cada mujer que va a estas instituciones y recursos, más allá de lo que hace la institución, sea bien, sea mal, como los operadores, esto repercute en ella. Bien, cómo algunas instituciones impulsan o cómo algunas instituciones inhiben ese proceso de la ruta crítica. Muchas veces un mismo factor a una mujer la impulsa y ese mismo factor la inhibe. Obviamente también le decíamos, bueno, ¿a quiénes recurren? ¿Cuáles son las primeras personas cercanas y qué pasa con eso? Y otro factor es el contexto sociocultural. ¿Bien? Sobre todo esto que hoy apareció, lo que es la violencia simbólica, la violencia mediática y cómo la situación del patriarcado se mete en la subjetividad construyendo estereotipos, roles de género, mandatos, que a la vez hacen que los operadores que trabajamos en la temática, que los que quizás estén como más alejados todavía o con mayor desconocimiento u otros, aferrándose a estereotipos, roles y mandatos, operan desde ahí, construyendo diferentes respuestas en las mujeres. Ahora vamos a pasar a desarrollar los factores precipitantes, impulsores e inhibidores. Nosotros pudimos aislar 29 factores en total en este trabajo de investigación a partir del relato de 12 mujeres que entrevistamos. En primer lugar, bueno, vamos a desarrollar cada uno de cada factor, 2 de cada uno, por una cuestión de organización y de tiempo. Pero después puede ir al libro y ahí están detallados y explicados con toda su complejidad. Los factores precipitantes, en primer lugar, tienen que ver con una situación de agotamiento y saturación tal que se vuelve insoportable, llevando a las mujeres a tomar decisiones y emprender acciones para terminar con la situación de violencia que viven. Es la gota que rebalsa el vaso. Las mujeres relataron que por lo general están muchos años en una relación donde sufren violencia y diferentes tipos de agresiones, pero que hay un hecho puntual, una gota en particular, que hace que ese vaso rebalse y que ella pueda romper el silencio y pedir ayuda. No hay una única razón. O sea, las mujeres no están latentes, no son pasivas frente a la violencia. Se mantienen, digamos, sumamente activas en su subjetividad, todo el tiempo desarrollando estrategias y acciones para sobrevivir y para sobreponerse a la violencia. Pero hay un momento puntual que hace que se unan las circunstancias para poder salir, para poder hacer público su pedido de ayuda. Está bien, hasta ahí. Un primer factor precipitante que se dio, que lo identificamos en el relato de varias mujeres, tuvo que ver con comprender los efectos de la violencia en la vida de sus hijos. Esto es un proceso interno que inician las mujeres de observación de cómo la violencia cotidianamente, todos los días, comienza a afectar a los hijos y a las hijas.
cómo los afecta de tal manera que empiezan a manifestarlo en su desarrollo físico, psicológico, emocional, inclusive llevándolo a manifestaciones en los ámbitos donde los niños se desarrollan en general, en la escuela, en los clubes. Esta comprensión, este análisis que las mujeres hacen, las llevan a posicionarse como figuras protectoras y responsables de promover las condiciones necesarias para un desarrollo saludable para sus niños y para evitar nuevas situaciones de violencias. O sea, cuando las mujeres toman conciencia del efecto que la violencia tiene en la vida de sus hijos, en estas mujeres en particular, hizo que esas mujeres puedan romper el silencio. Otro factor que precipitó la búsqueda de ayuda tuvo que ver con descubrir la infidelidad de su pareja. Esto a nosotros nos llamó muchísimo la atención, porque, como dije, hay mujeres que sufrieron durante muchísimo tiempo violencias de las más extremas y crueles y peligrosas, pero cuando llega un momento en que se enteran de la infidelidad de su pareja, rompen el silencio, reúnen todos sus recursos y buscan ayuda. No toleran más esa situación se vuelve insoportable. Esto nos llevó a nosotros a preguntarnos como operadores, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué pueden aguantar durante tantos años violencias y a partir de una infidelidad reúnen sus recursos, digamos, sociales, familiares, materiales, económicos, psicológicos y salen de la violencia? Y esto nos lleva a preguntarnos cómo impacta en la subjetividad de una mujer la infidelidad. Ellas relataron que lo vivieron como una traición, como una gran humillación, que lo vivieron con muchísima vergüenza, que impactó negativamente en su autoestima, como una situación que le generó muchísima inseguridad y que además afectó su salud, incluso generándole dolores físicos. Después podrán ver en la investigación algunos de sus relatos donde ellas los manifiestan. Otros factores precipitantes tuvieron que ver con el agotamiento de la situación de violencia y sentir en riesgo su vida. Los factores impulsores, como su nombre lo dice, tienen que ver con aquellas situaciones que hicieron que las mujeres puedan continuar en su ruta crítica, que puedan continuar emprendiendo acciones para buscar ayuda. La diferencia que existe entre los factores precipitantes, que por ahí pueden confundirse con los impulsores, es que el factor precipitante es esa gota que hace que el vaso rebalse y que la mujer como que salga de ese vaso y pueda hacer público su pedido de ayuda. Los factores impulsores están constantemente en la ruta empujando a la mujer a hacer alguna acción determinada, a buscar ayuda o a seguir enfrentándose con la violencia, que porque uno pide ayuda, la violencia muchas veces continúa. Los factores impulsores pueden ser internos o externos. Los internos tienen que ver con procesos personales, subjetivos, promotores del cambio. Son razonamientos, creencias y sentimientos que impulsan a las mujeres a continuar o a emprender acciones para detener la violencia. Un factor impulsor interno tuvo que ver con comprender el riesgo de la situación. Es decir, cuando la mujer pudo tomar conciencia del riesgo, del peligro en el que se encontraba viviendo ella y sus hijos, pudo continuar en su ruta buscando ayuda. Esto es importante detenernos ahí porque nosotros como operadores muchas veces nos encontramos con relatos que naturalizan la violencia, relatos de mujeres que no llegan a comprender o a dimensionar el peligro en el que se encuentran. Entonces, ¿cómo podemos ayudar, acompañar a esa mujer desde nuestra práctica, desde nuestra tarea, a que puedan tomar conciencia de estos riesgos, de lo que implica la exposición continua de su vida y la de sus hijos a situaciones de violencias? La confianza en sí misma fue otro factor que le impulsó a seguir en esta ruta. Y
tiene que ver con la seguridad personal que las mujeres construyeron a partir de las experiencias que fueron viviendo. Esta seguridad, esta confianza construida, les permitió tener un posicionamiento diferente frente a la violencia y frente al victimario. Se sintieron más fortalecidas y a partir de esto, menos influenciadas por las manipulaciones de él y por la violencia. Tuvieron la decisión firme de querer vivir otra vida. Sintieron que cuando tomaban el control de la situación, de sus acciones, y el eje de su vida eran ellas mismas, sus creencias se transformaban en procesos promotores del cambio. Generar proyectos propios y ponerse metas y interés por conocer sus derechos fueron otros impulsores internos que identificamos. Los impulsores externos tienen que ver con la fuerza del contexto. Son influencias, apoyos, recursos, información, servicios del medio exterior que promueven la búsqueda de soluciones para la situación de violencia que viven las mujeres. Un primer impulsor externo, tiene que ver con el apoyo de personas cercanas, con las redes familiares y sociales como amigos y vecinos que las mujeres construyen en su vida. Como cuando digamos, estas redes se transforman en impulsores de que la mujer continúe en esta ruta, cuando las mujeres se sienten escuchadas, acompañadas, alentadas, cuando sienten que le dan información sobre los lugares a los que pueden ir, cuando cuentan con recursos materiales. Todas estas situaciones ellas las valoraron como muy importantes para seguir en su ruta. Por otro lado, la actitud positiva de operadores, o sea, de muchos de los que estamos acá, tiene que ver con que cuando la mujer se encuentra en las instituciones a las que recurre, con un trato digno, respetuoso, con una escucha, con empatía, con comprensión, esto le permite continuar buscando ayuda, emprender acciones, porque sabemos que esta ruta es crítica. Entonces, esto la impulsa, que le permite seguir en esta ruta. También expresaron, por ejemplo, de las mujeres, expresó que en una situación puntual fue a una comisaría a querer realizar una denuncia y no se la quisieron tomar. Raro. El comisario que estaba ahí se movilizó por su relato y enseguida intervino para revertir la situación y que se la tomen a la denuncia inmediatamente. Esto a la mujer la motivó para continuar en su ruta. Sentirse contenidas, asesoradas y orientadas en relación a los lugares que quieren ir, también lo manifestaron como de muchísima importancia. Y por otro lado, el trabajo con profesionales, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, abogados, les permitió, el trabajo con profesionales, pero el sostenido en el tiempo, el trabajo que realizamos, pero en donde realizamos el seguimiento de esa mujer. Una vez que asesoramos, seguimos en comunicación con esa mujer para ver qué es lo que necesita, cómo le fue, si se volvió a obstaculizar su ruta para poder volver a intervenir. Fíjense que lo que las mujeres expresan como motivadoras, de impulsoras de seguir en su ruta, tiene que ver con la atención integral y con la interdisciplina, sobre todo, ¿no? Y con lo que tiene que ver con lo sostenido en el tiempo, con lo continuo. Así que ahí hay otros impulsores externos, espacios de empoderamiento para las mujeres, programas de ayuda económica, información en medios de comunicación, violencia contra hijos e hijas. Lo pueden encontrar en el libro. Contarles un poco de qué se tratan estos factores inhibidores que también nos encontramos a la hora de estudiar esta ruta crítica y de estudiar estas 12 trayectorias de estas 12 mujeres. Los factores inhibidores empezamos a estudiar y a preguntarnos qué es lo que hace que la mujer permanezca ahí,
qué le impide salir de esa situación. Cuando empezamos a escuchar y analizar los relatos, encontramos varios factores inhibidores. Los organizamos, como Silvi recién les explicó, en externos y en internos. Y para ir al concepto preciso, los inhibidores internos son procesos personales que obstaculizan, ¿sí? Razonamientos, creencias, sentimientos que inhiben a las mujeres para iniciar o continuar la ruta. Vamos también a profundizar en algunos para que no se cansen, porque son varios, son 29 factores, como dijo Silvi, y bueno, después lo pueden ir leyendo detalladamente en el libro. El primero que seleccionamos para compartir es creencias sobre sí mismas. Empezamos a notar en sus relatos ciertas creencias. Las creencias las tomamos como ideas y creencias construidas por las mujeres, que esa construcción de esa creencia tiene que ver con la experiencia personal en un contexto sociocultural determinado y que influye negativamente a la hora de tomar decisiones. Estas creencias, ¿con qué tenían que ver? Con que yo no voy a poder, él siempre termina ganando, yo soy la mujer, la que tengo que sostener la casa y la familia unida. Y estas creencias funcionaban justamente como inhibidores a la hora de poder salir de la situación de violencia. Aparte de que estas creencias lo que hacen y lo que hacían en estas mujeres es deteriorar su autoestima y su confianza. O sea que repercutía en distintos niveles. En relación a otro inhibidor que encontramos y que fue frecuente en las 12 mujeres fue el miedo y la incertidumbre. Entendemos como miedo, digamos, al sentimiento de que algo malo va a pasar si yo busco ayuda y protección, ¿sí? Es tanto el terror que se genera en esta dinámica que la mujer queda paralizada y siente que nada puede hacer. También no hay que olvidarnos que las manipulaciones de los agresores y las amenazas continuas hace que esto se perpetúe en el tiempo y el peligro que pueden llegar a sufrir sus hijos también. Las amenazas son frecuentes, el que trabaja y acompaña a una mujer lo sabe, y la gravedad de sufrir situaciones de violencia también. Entonces, también en sus relatos surgían ejemplos como podía llegar a matar a mis hermanos y a mi familia, yo tenía miedo por mis hijos, qué iba a pasar si yo denunciaba y qué pasaba después, esa incertidumbre que está presente en estas 12 mujeres. También otras tenían que ver con efectos de la dinámica de la violencia, naturalización de la violencia, la culpa, ¿sí?, la vergüenza, el amor por el agresor y desconocer derechos. Fueron estos los 8 inhibidores que encontramos en las mujeres internos, ¿sí? Y bueno, los factores externos, inhibidores también, tienen que ver con factores contextuales obstaculizantes. Que bueno, algunos eran obstáculos internos, como Silvia hoy decía, y otros tienen que ver con el contexto, ¿sí? Más precisamente tiene que ver con presiones familiares, limitaciones materiales e ineficacia institucional que inhiben a la mujer en la búsqueda de soluciones para salir de la situación de violencia. Aquí también encontramos 7 inhibidores contextuales que, por ejemplo, el primero, ¿querés pasarme, Flori? El primero tiene que ver con la violencia institucional y de ahí como que se abren como 2 posibilidades en este inhibidor. Uno tenía que ver con la actitud que tenían los operadores, ¿sí?, que era falta de respeto, poca atención, poca empatía, y otro tenía que ver con la respuesta imprecisa o inadecuada del operador, información incorrecta, ¿sí? Las mujeres narraban que no, los ejemplos que tienen que ver con este inhibidor tuvieron que ver con el descreimiento, no me creían. Una mujer, en el libro lo pueden encontrar, relata que llegó toda golpeada a hacer la denuncia y le dijeron: yo no te creo que te haga esto él. El descreimiento, la minimización, la naturalización de la violencia, sumado al maltrato, ¿sí?, fueron factores inhibitorios para estas mujeres, para no volver a hacer la denuncia. También las respuestas inadecuadas en relación, no, la denuncia no te voy a tomar, te voy a tomar una constancia.
Y también que se excedían el operador, más que nada estos ejemplos tienen que ver con las respuestas que en las comisarías se les daba, en donde se excedían con su rol y consejos del tipo, vos te tenés que calmar y ir al psicólogo, yo sé que ¿para qué te voy a tomar la denuncia si después vos vas a volver con él? Me haces hacer todo un trabajo ¿con qué fin? Digamos, todo esto desgasta y, bueno, genera muchísimo dolor en la mujer, además que inhibe en la búsqueda de ayuda. Y, bueno, también nos encontramos como otro inhibidor el incumplimiento de la medida, ¿sí? Es frecuente observar que el victimario viola la medida y que la mujer quizás hace el camino correspondiente para solicitar ayuda y ahí el Estado la vuelve a revictimizar porque no responde, porque no tiene la protección, se la vuelve a vulnerar, o sea, esta mujer queda desprotegida, débil. Y bueno, y esto demuestra la impunidad que tiene el agresor y que nadie pone un límite y un castigo. Entonces acá la mujer también se encuentra doblemente vulnerada y revictimizada por el victimario y por el Estado, porque no hay respuesta, ¿sí? Se incumplió la medida y no pasó nada. Ejemplos como, para mi marido la medida son como unas vacaciones, ¿sí? Él se va y viene cuando quiere, la pasa bien, si lo detienen y vuelve a hacer lo mismo, lo cual son otros factores que impiden e inhiben a la mujer a salir de la situación de violencia. Después encontramos manipulación y amenazas por parte del victimario, tolerancia de la violencia por parte de su entorno, inseguridad económica y falta de recursos materiales. Mandatos religiosos, falta de apoyo de familiares. Bien, son 29, son bastantes. Fíjense el interjuego que hay entre todo lo que hoy explicó Silvi más lo que acabo de explicar yo, y ahora se viene un cuadro que si lo pasamos lo muestro. Ahora vamos a repartir algunos como para que lo vayan siguiendo y lo tengan. A ver, este cuadro yo le digo que es el cuadro caótico, nos llevó un montón de tiempo hacerlo. Parece tan sencillo, tan claro y ordenador, pero su inicio, cuando lo creamos, nos llevó muchas hojas de borrador para poder llegar a esto, por la complejidad y por la cantidad de factores, elementos y recursos y personas y instituciones que intervienen cuando se inicia una ruta crítica. Pero bueno, nosotros decimos que es una forma de resumir todos los resultados de esta investigación, ¿sí? Tenemos, por un lado, lo que Silvi decía hoy, factores precipitantes, factores inhibidores, impulsores. Tenemos recursos, tenemos a la mujer, su subjetividad en ese dibujo. Tenemos todas las instituciones y no me estoy olvidando, y las personas cercanas. Esta es la condensación de esas 12 rutas, de esas 12 historias, y estos son los resultados. Y como hoy decía Octavio al principio, este cuadro nos ofrece ordenadamente resultados de una investigación de 12 mujeres, pero a su vez en la práctica es una gran herramienta y hoy en día siempre la estamos revisando y buscando, y es una herramienta de apoyo, porque nos va ayudando, nos va guiando a ver en dónde tenemos que ajustar, para dónde tenemos que ir, qué hay que reforzar de nuestra práctica diaria o con el compañero o con otra institución, lo cual creemos que es sumamente rico e interesante. Que ustedes también la tengan, por eso la idea era compartirla en blanco, para que cada uno, cada institución, cada equipo, cada persona, si trabaja en un lugar más en soledad, pueda ir completando, ir buscando a ver qué encuentra, qué recursos tiene en su localidad, con qué profesionales cuenta, qué inhibidores son más frecuentes en esa población, qué impulsores, etc. Así que acá ofrecemos una herramienta para que la puedan usar a su manera, ¿no? Y bueno, ¿y qué agrego en este cuadro? ¿Qué traemos de nuevo? Porque hay muchas cosas que ya repetimos, pero traemos de nuevo que cuando la mujer... A ver, antes de romper el silencio, como ya lo dijeron los chicos, esta mujer no fue pasiva y muchas veces solemos hacer como una mirada rápida y decimos, bueno, ahora
pero hacía años esta mujer hizo un montón de cosas que tiene que ver con las acciones y estrategias que empezó a implementar, quizás en el silencio, cómo esconderse, cómo gritar, cómo huir, cómo planificar que la rutina familiar esté en armonía para que cuando llegue el agresor los niños no terminen viendo situaciones complicadas o de violencia y de agresión. Hay una mujer que narra esto de los hacía dormir la siesta para que cuando él llegue los chicos no vean. Fíjense el desgaste psíquico y el esfuerzo de armar estas estrategias que parecen invisibles pero que están en la historia de la mujer. Esas, como muchas otras que hemos dicho, de después buscar asesoramiento o más adelante cuando esta ruta empiece a tener más pilares de apoyo, poder armar un proyecto, un emprendimiento, poder estudiar, etcétera, etcétera. Bien, también cuando rompen el silencio, ya lo nombramos, pero lo vuelvo a refrescar, las mujeres, las primeras personas que fueron a buscar ayuda y rompieron el silencio fue con su familia, con los vecinos o con personal de escolar. Es importante detenernos ahí porque, como hoy Silvi también lo dijo en un factor impulsor, ellas se animaron ahí a hablar, ¿sí? Dejaron atrás el aislamiento y la soledad de esta situación de violencia y estos fueron los primeros apoyos para continuar esta ruta, ¿sí? Otra cuestión importante que surgió en el relato de las 12 mujeres fue los recursos con los cuales ellas pudieron seguir adelante. Todas hablaron de haber tramitado la medida de distancia o de exclusión como medida de protección. La mayoría tenía botón de alerta y hablaron muy positivamente en relación a subsidios económicos. Cuando vamos al punto primero, que es las medidas de protección, todas la tramitaron, pero todas terminaron muy disconformes y dando respuestas negativas en relación a esa medida de protección, por lo que hoy hablábamos, que no se incumplía y que no había un castigo para el agresor por el incumplimiento y que encima implicaba un gran desgaste para esta mujer. Encima tenía que ir a volver a renovarla, justificar la renovación, lo cual ellas indicaban como que esta medida no tenía un beneficio protector para ellas, pero las 12 la habían tramitado, ¿sí? Bueno, en relación al botón, las respuestas fueron sumamente positivas porque se sintieron cuidadas y seguras con este dispositivo. Aclaramos que el dispositivo es como tiene como un llaverito, como un celular, es un botón que cumple la función similar al celular porque manda una señal al monitoreo que en este caso acá en Santa Fe tenemos en la municipalidad, y ahí el que está a cargo del monitoreo va a devolver el llamado a esta mujer, va a hacer algunas preguntas en relación a cómo se encuentra esta mujer y si cree conveniente manda al 911 a que vaya a acudirle a su ayuda, o si no, bueno, se resuelve de otra manera, ¿sí? Todas hablaron de que fue un recurso, una herramienta móvil muy útil que las acompañaba toda en su vida diaria. Y la última, en relación a los recursos económicos, también todas tuvieron una observación muy positiva, les permitió satisfacer necesidades básicas de ella y de los niños, iniciar algún proyecto personal y pagar un alquiler para poder separarse y realmente alejarse del agresor. En esto que estuvieron desarrollando y explicando un poco mis compañeros, nos pareció importante visibilizar la ruta de una de las mujeres, como pueden ver en este caso Diana. No sé si se llegan a ver que las referencias en números, que son los iconos en negrita, son las instituciones, 9 instituciones a las que la mujer acudió en búsqueda de ayuda. Y arriba pueden ver en la parte superior la letra A, referencia al domicilio de la mujer víctima de violencia. Bueno, nos pareció importante visibilizar por medio de este gráfico y de este sector del mapa de la ciudad de Santa Fe, no solo la cantidad de instituciones a las que tuvo que ir la mujer en búsqueda de ayuda, sino que también nos pareció importante destacar que Diana realizó esta ruta crítica durante 2 años, entre el periodo del 2003 al 2015, pero
el dato más importante y que nos pareció muy significativo transmitir es que durante esos 2 años, calculando distancias de recorrido, en tiempos, distancia, gastos económicos, bueno, cuestiones que ya fueron nombrando mis compañeros, 403 kilómetros tuvo que recorrer en esos 2 años solo en la ciudad de Santa Fe, en este sector. Acá en este punto me parece importante, además de tener en cuenta este recorrido institucional, el proceso subjetivo de la mujer en relación a estos factores impulsores e inhibidores que ya estuvieron mencionando. Como así también esto de, además de que fueron encontrando en las instituciones, las personas cercanas a las que fueron acudiendo en búsqueda de ayuda. Bueno, principal esto de reflejarlo en función de todas las instituciones en tan poco tiempo y la cantidad de kilómetros recorridos con todo lo que esto implica.